Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, nos van a escuchar. Hoy tenemos un programa bien interesante. Nos hemos encontrado con 5 estudiantes de la Universidad Piloto de Arquitectura. Ellos tienen una edad promedio de 21 años, están entre octavo y 10º semestre, están listos para graduarse y queremos hablar con ellos de política en Bogotá y de qué piensan, qué sienten, cómo están sus vidas frente a esta situación, frente a lo que pasa en Bogotá, frente a lo que pasa en el país. Como siempre, nuestro compañero Luis García. Luis, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy con unas personas muy interesantes de la Universidad Piloto, que es un público joven que nos va a transmitir un poco sus ideas y sus pensamientos alrededor de la problemática urbana en Bogotá. Estamos con Martín, con Lina, con María Andrea y con Mónica. Y bueno, que sean ellos los que nos digan cómo están, cómo se sienten, cómo ven la ciudad en la que viven. Martín. Pues mira, en cuanto a todo un poco, en cuanto a la política y pues, el asunto de la vivienda, que es como lo principal que, digamos, es mi enfoque en cuanto al proyecto de grado, siento que hay una falencia gigante en cuanto a la política de vivienda. Siempre, pues, Colombia y pues, Bogotá se ha destacado por que prima el interés económico sobre el interés social. Entonces, pues eso es lo que tiene realmente en situaciones precarias a muchas personas. Entonces, hay muchas personas que tienen una situación económica muy grave y esas personas son relegadas a un lado. Pues no sé, siento que estamos mal, pero se puede hacer cosas para sacar adelante a Bogotá. ¿Qué piensas tú de la política del gobierno de regalar las viviendas rápidamente? Pues es que hay un punto, hay dos puntos interesantes. Está el primer hecho, que es darle un bien a una persona que tal vez haya perdido su bien por la violencia en el país. Y pues es una persona que viene del campo, es una persona que viene de otra región y lo van a meter en unos metros cuadrados sumamente reducidos, un espacio mínimo. Y pues para mí el hecho de que les den la vivienda es bueno, pero es malo al mismo tiempo, porque el hecho de que le regalen a una vivienda a una persona, pues significa como que no hubo ningún esfuerzo para tenerlo. Cuando uno tiene un esfuerzo de adquisición de algo, de un bien, lo que sea, uno lo valora muchísimo más que algo regalado. Eso es lo que pienso. ¿Alguien más que decir al respecto de ese tema? Mónica, que trabaja con viviendas prefabricadas. Sí, Mónica. sí, ¿Qué va. opina? Pues realmente es algo contradictorio el hecho de creer bien o mal el regalar una vivienda, porque es precisamente eso, o sea, cuando una persona recibe algo sin un proceso que te diga que tú trabajaste por eso, que tú lo hiciste, pues simplemente no se valora, y lo que se va a hacer es que se va a acostumbrar a la gente a que, bueno, me dieron y ahora qué más me pueden dar, en vez de yo qué puedo hacer, yo qué puedo exigir, yo qué puedo hacer como ciudadano y que puedo tanto aportar y como que me aporten sin que me estén regalando las cosas. El hecho bueno, sí, más que todo en las periferias de la ciudad sí hay bastante gente a la que se les regala viviendas y para mi trabajo como voluntaria es un poco confuso el hecho de no caer en este tema de que todo es regalado, de que todo es del asistencialismo. En cuanto a la... Bueno, pero esa es una visión, digamos, interesante. En la medida que ayer teníamos vendieron la primera vivienda regalada, ¿no? Que fue un hecho interesante porque es de denunciar, no se puede vender la vivienda. Así? Sí. ¿Qué se vendió? Vendieron la primera vivienda regalada, es decir, que de las viviendas que había regalado el gobierno, No se puede. que no se puede, pero ayer la vendieron. No, pero eso no entonces se puede. estaban reportes, sí la vendieron ¿Pero cómo la van a efectivamente, vender? es que ese es el punto. Entonces ahí es cuando a mí me preocupa para quién es la política social y para quién son las casas. Porque si se supone que usted no tiene casa y le regalan una casa... ¿A quién le dan? Exactamente, ¿para quién son las casas? Entonces, ¿cuál es ese personaje que obtuvo una casa que además ya la logró vender porque no le interesa o porque tiene otra? Pero se supone... Que es el problema de las políticas asistencialistas, cuando ellas no están bien planteadas y cuando no tienen un enfoque
de un público exacto y saber quiénes son los reales beneficiarios de ese tema. Permíteme una pregunta. Hace tiempos yo le escribí al viceministro Felipe Henao, que salió pues como el mejor hombre de este país, y le decía, dígame solo, contésteme esta pregunta. Si yo soy beneficiario del programa, me regalan la casa, pero yo no quiero vivir ahí por los vecinos, por cualquier cosa, porque es pequeña, porque en mi familia no cabe, y la quiero vender, ¿puedo venderla? Nunca me contestó. Hasta hoy sé que no se pueden vender. Entonces, cuando el programa empieza, o sea, eso que usted está diciendo, de que se vende una vivienda de esas, y en cuánto la vendió, y a quién se la vendió, y por qué la vendió, es la pregunta que se suscita. Pero yo creo que yendo más allá de la vivienda, es algo cuestión cultural, porque no solo pasa con la vivienda, también pasó con los carros que dio Petro para los recicladores, también pasó con las tarjetas de Transmilenio de las personas subsidiadas. O sea, creo que es una cuestión más cultural de nosotros que política. Perfecto, pero ahonda un poquito más. ¿Por qué cultural? O sea, ¿nos gusta que nos regalen las cosas o...? Como que nos sentimos que son de nosotros, o como que no las valoramos, o pensamos que el valor económico, el provecho económico que podemos sacar de eso nos ayuda más o nos hace sentir más, bueno, tener más beneficios frente a lo que realmente piensa la política. Es que yo tengo una percepción parecida a la de Lina, pero es en el siguiente sentido. Si usted se para en una esquina y usted lleva unos papelitos y usted dice, voy a regalar esto, inmediatamente la gente llega porque es regalado, ¿sí? Pero entonces la percepción cultural a la que va Lina es, ¿por qué la gente quiere cosas que no necesita? Ejemplo, si yo no necesito una vivienda de interés social, ¿para qué me postulo un programa? Porque la gente está pensando en otras cosas, porque la puedo vender, porque puedo hacer un negocio, ¿cierto? Porque puedo hacer con esas cosas otras que yo sí quiero, pero en ese momento le estoy quitando la oportunidad a una persona, y lo que ha pasado con los subsidios, lo que pasó con la venta de los carros, de los recicladores con Gustavo Petro es eso, porque la educación de la gente no da para entender que todo lo que regalan no es para mí, ¿sí? Y que todo lo que regalan no lo puedo volver negocio, que ese es el problema del asistencialismo. Por eso regalar cosas en este país es tan problemático. Pero fueron 1 millón de viviendas, o sea, no estamos hablando de... 100.000. Ah, nunca fueron No, acuérdense que el programa son 100.000 viviendas. Pero en los primeros 4 años de Santos y ahora los son siguientes... otras 100. Ah, no fueron... No, son 1 millón, son 100.000. Son 100.000. Está confundido con Belisario Betancourt, que era el que quería ofrecer 1 millón de viviendas sin cuota inicial. Bien, esos 100.000 personas a los cuales un político le regala una vivienda, ¿en qué se convierte? En ampliación de la ciudad. En su electorado. O sea, si usted me regala, o sea, digamos, cuando usted administra los recursos del Estado y le da a 100.000 personas vivienda, finalmente esa gente, ¿por quién va a votar? Lo que pasa es que la democracia no existe, o sea, la democracia en este país o en Latinoamérica no existe mientras exista la pobreza. Porque, no sé, pasa también en Ciudad Bolívar y ustedes consiguen a 5 personas para comprar el voto desde el mismo presidente de la Junta de Acción Comunal, y tú puedes acceder a un lote de 6x12 a un precio mucho más económico. Entonces, nunca el sistema democrático no existe mientras exista necesidad, mientras exista hambre, mientras exista esa necesidad de vivir bajo un techo. Yo también trabajo en una organización, hicimos una investigación donde 230.000 personas en Bogotá viven en condiciones de pobreza Extrema. y existen en Bogotá 125 asentamientos informales. ¿Y qué comprende la palabra asentamiento informal? Que a veces como que me choca. Sí. Asentamiento informal es que tú no puedes acceder a los servicios públicos, que son de 8 o más cambuches del lugar en el asentamiento, o que no está en un lugar, no eres legalizado. Entonces pueden haber lugares que se vean, o sea, visualmente estén bien conformados, pero no son legalizados o no obtienen algún acceso a un servicio público. Entonces, son 100.000 personas. Yo no sé si esté de acuerdo o no de acuerdo con regalar la vivienda. También trabajo en una organización donde construimos vivienda, pero son viviendas de módulos de emergencia de 6x3 y es en madera. Y nosotros le construimos a personas en extrema pobreza, pero
también tenemos la misma dinámica, o sea, esa vivienda no se puede vender, pero cuando los procesos se nos salen de las manos, obviamente las personas van a vender la vivienda cuando ya no sientan esa necesidad por ella. Claro, porque la vivienda finalmente sí se convierte en un bien importante para la economía de las familias. El punto es cuándo usted puede vender la vivienda. Entonces a mí me sorprende mucho porque el primer programa de Metrovivienda tenía la misma idea, y la misma idea era que usted no podía vender la vivienda sino hasta después de 10 años. ¿Por qué? Porque la idea es que con el impulso inicial con esa vivienda que tú tienes, ahí tú vas a progresar y luego probablemente vas a dar el salto a una mejor vivienda y liberas esa vivienda para una persona que tenga otras necesidades. Pero esa no era regalada. No, esa no era regalada, pero digamos estaba subsidiada en un 50%. Lo patético del programa fue que las personas empezaron a vender la casa por partes, es decir, como la estrategia del caracol. Entonces, cuando uno iba a revisar las casas, habían sacado los lavamanos, los sanitarios, los enchapes, los pisos, y entonces uno volvía a encontrar las viviendas después de 10 años en obra gris, ¿sí? Porque habían vendido cada parte de la vivienda, porque la vivienda efectivamente era usada como una transacción, como un bien que necesitaban esas familias para acceder a otras cosas, ¿sí? Pero no es normal. O sea, se supone que cuando yo tengo un predio a nombre mío, digamos, de alguna manera tengo algo que transar. Cuando no tengo nada, pues eso es de otra persona, es decir, cuando lo arriendo. Pero cuando vivo en mi casa, de alguna manera siento que es mía y que puedo de ahí en adelante hacer cualquier tipo de transacción comercial con ese bien inmueble que está a mi nombre. Entonces cuando me regalan algo, cuando me regalan una casa y me prohíben venderla, o sea, finalmente eso, ¿cómo se llama? No, porque la política tiene que responder justamente hacia quién está enfocada. Entonces, si yo te regalo una casa es porque supongo que tú estás en una situación de pobreza extrema en la cual tú necesitas esa casa es para vivir, Igual no nosotros para no la negociar regalamos. con ella. Ah, bueno, No la bien. regalamos. Pero la ayudan mucho, O ¿cierto? sea, las familias tienen que suplir el 10% del costo de la vivienda, que son más o menos 230.000 pesos. Pero o sea, muchas de las situaciones es pasar de un cambuche de vivir en telas a vivir sobre la tierra a vivir sobre un módulo habitacional que Claro. no sé si cumple las mejores condiciones habitacionales y dignas, pues, porque pues a veces como Pues, que pero eso es tomamos mejor a lo muchas- que tenían antes. Claro, pero mejora. No sé si es digno, pero mejora. Ok, no, pero a lo que voy es, no es una política de arriendo cuando me entregan una casa que finalmente no puedo vender. No, porque usted le pone un plazo para venderla, son 5 años, ¿sí? El caso es que usted no te pueden regalar una cosa y tú la vendiste un año después, porque entonces tú no eras objeto del programa. Esa es la diferencia, yo también estoy de acuerdo. O sea, uno le mejora las condiciones de vida a las personas esperando que usted les quite un peso económico de encima. Entonces, ¿cuál es el objeto? Si usted regala una casa, entonces la plata que usted gastaba en arriendos ya la puede invertir en comida. La plata que usted gasta en arriendos ya la puede invertir en transporte. O sea, usted mejoró. En colegios para los niños, claro, en usted recreación mejora para en la acceso familia. a otros servicios. Entonces, lo que pasa con estos programas es que si aparece la gente regalando la casa el otro año es porque ellos no la necesitaban. O arrendando o subarrendando las... No, yo digo las- que hasta subarrendando porque la gente se da mañas para vivir, Andrés. Y la gran densidad que hay en Bogotá en el sur es que en un cuarto de 7 por 3 metros viven 5 familias. ¿sí? Condición de Y yo he visto cómo hacinamiento. lo dividen con cortinas y las 7 familias entonces Por tienen eso cada me una regalan una habitación me regalan una casa para vivir con mi familia y yo a eso le saco un negocio. Es normal, o sea, está podría bien. ser sin venderla, claro. Si no la vendo, Pero hasta ahí yo estaría de acuerdo. hacer un alquilinato, o sea, podría. Podría. Pero en una casa de las que regalan no va a pasar ya es un inclinato ya Es solo. una caja de fósforos. 30 metros Dependiendo cuadrados. de qué programa tú te comprometiste, ¿no? Porque si te comprometiste a que esa vivienda te iba a suplir tus necesidades, pues yo no entendería por qué te estás lucrando de eso. Además Sí, me va a entender. que lo que se busca cuando tú vas a una vivienda es que se mejoren las condiciones de habitacionales. Y si en una vivienda de 5x5, que son las que se construyen, vas a meter un negocio, pues entonces la condición habitacional que estabas viviendo en un cambuche es la misma que estás viviendo ahora, pero ahora tienes muros de cemento. Pero igual sigue ¿Y cómo hago para que no me pase eso? ¿Cómo hago para que no me pase eso? No, eso Yo creo que eso se da a partir del control. O sea, si tú estás regalando algo y estás empezando un programa, el programa no se debe terminar cuando tú entregas una vivienda, sino cómo se va desarrollando la dinámica a través de eso y cómo la familia toma esa vivienda. Y ni siquiera creo que no creo que uno tampoco pueda tener control sobre eso. De acuerdo. Yo creo Perfecto. que- Vamos a cerrar aquí y ya volvemos con este tema.